La migración es un fenómeno mundial que la verdad nos ha afectado muchísimo a nosotros como país y mundialmente hablando. ¿Por qué? Porque las personas emigran de su país por cuestiones políticas, por cuestiones financieras. Hay personas que lo hacen porque realmente, por ejemplo, a sus papás los cambiaron de trabajo y ya no tienen como ninguna otra opción. Pero es algo que nos afecta, tanto bueno como malo, por los extranjeros que vienen y realmente hacen inversión en México, pero también nos afecta de otra manera, que de verdad de repente hay muchísima sobrepoblación aquí en México y ya no podemos mantener tanta, incluso con los propios mexicanos. Y como parte de este proyecto entrevistamos a dos personas venezolanas que emigraron de Venezuela para acá, y aquí están sus respuestas. Bueno, yo migré de mi país por el trabajo de mi papá. O sea, yo inicialmente no migré por la situación de Venezuela. La primera vez que yo llegué a México, o sea, yo llevo 15 años en México. La primera vez que yo llegué a México fue por el trabajo de mi papá. Él es ingeniero petrolero. Vivimos en Reynosa un tiempo, en Poza Rica, en Ciudad de México, nos fuimos a Argentina, o sea, nos hemos ido y regresado. Y sí regresé a Venezuela por un periodo de 3 años. Lo más difícil, principalmente, dejar atrás fue a mi familia, o sea, a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, a todos, porque obviamente pasan cosas muy importantes en la familia y en la vida de cada uno que tú no puedes a la final vivir con ellos. O sea, tú estás aquí y estás por una camarita donde nada más estás viendo si alguien se está casando, si están cumpliendo años, si la están pasando bien sin ti. Entonces, obviamente es como ese sentimiento de quisiera estar allá. Pues vinimos a México principalmente por el trabajo de mi papá, o sea, porque lo transfirieron para acá y nos vinimos y nos encantó y nos quedamos. Nosotros sí hemos pensado como si en algún momento llegáramos a regresar a Venezuela o cuando estábamos en Venezuela decíamos, si esto llega a poner mal, nos vamos a ir a México. México porque es un país increíble, ya conocemos la cultura, la gente, la comida, todo, pero porque es un país también de muchas oportunidades. Por el trabajo de mi papá, migramos hacia México cuando yo tenía 4 años. Mi papá pidió un cambio en el trabajo por la situación reciente en ese momento de presidencial, que fue que justo unos años antes Hugo Chávez había ganado la presidencia. Como era militar y como tenía unos ideales con las cuales mis papás no estaban de acuerdo. Difícil de dejar atrás fue a mi familia. Eh, la mayoría de mis familiares vivían allá, ya por la situación de ahora no están viviendo ahí, pero en ese momento sí. Y aunque de vez en cuando ellos nos visitan a nosotros o nosotros a ellos, pues no es lo mismo verlos cada 8 años que verlos constantemente. Mi papá pidió un cambio, o sea, el cambio en el trabajo a México específicamente, porque su mamá era de aquí, él también nació aquí, pero fue criado en Venezuela y decidió que México, ya que, bueno, era más fácil en el sentido de que tenía ya la nacionalidad y aparte siempre le tuvo mucho cariño a México por la afinidad que le tenía a su mamá y también la afinidad que le tenía a él. Yo creo que la migración es un fenómeno muy importante dentro de la actualidad, porque verdad hay muchas personas que lo hacen por muchas de sus necesidades. No podemos evitarlo, lamentablemente, pero también hay que ponernos en el otro lugar. Si nosotros estuviéramos en alguna necesidad política o financiera de emigrar a otro país, tendríamos que hacerlo. Entonces, si lo vemos de las dos caras de la moneda, tenemos que aguantar las cosas buenas y aguantar las cosas malas.